Bueno, buenos días. Acá les voy a dejar grabada la clase que comenzamos la otra vez sobre métodos anticonceptivos, sobre planificación familiar y algunas cosas que están relacionadas con la reproducción. A ver si puedo compartir pantalla. Mm, Desde el principio. A ver. Bueno, la sexualidad a nivel biológico. ¿Por qué hacemos esta salvedad? Porque habíamos visto en clases anteriores que la sexualidad es un concepto muy amplio. No abarca solamente lo biológico o lo que tiene que ver con nuestro cuerpo o cómo nacemos, sino que es una construcción social que va a depender de cada cultura, de cada sociedad justamente, y también implica nuestros pensamientos, todo lo que pensamos, con quiénes nos identificamos, está relacionado con la sexualidad, lo que sentimos, ¿sí? Con quiénes nos relacionamos, con quiénes sí, con quiénes no, cómo nos vestimos. Entonces, por eso decimos que es un concepto amplio. Lo que vamos a trabajar acá, relacionado con los métodos anticonceptivos y con la reproducción, tiene que ver exclusivamente con lo biológico, con una de las patas que incluirían a la sexualidad, ¿sí? Pero sepan que es una construcción social y que no es solo biológico cuando hablamos de sexualidad, y no es solamente relaciones sexuales, sino que también incluía, bueno, los sentimientos y cómo nos relacionamos con nuestro entorno, con nuestros grupos de pares. Algo muy importante, acá se los voy a mostrar rapidito porque quizás lo profundicemos un poco más adelante, eh, pero si queremos hablar de anticoncepción, ¿sí? Si queremos hablar de cómo cuidarnos, si queremos hablar de elegir nuestro futuro, tenemos que conocer nuestro cuerpo. Es muy importante que hombres y mujeres conozcan su cuerpo, ese cuerpo que van a llevar durante toda la vida, que los va a acompañar durante toda su vida, y los acompaña incluso desde que nacieron, y fue cambiando y se transforma, y ocurren en él miles de procesos al mismo tiempo. Eh, Más allá de que lo aprendan para esta materia en particular, para salud y adolescencia, para biología, es importante que ustedes conozcan la parte de su cuerpo, sepan de qué manera nombrarlas, que sepan para qué sirve cada órgano, para el día de mañana, para que les sirva para la vida primero, y el día de mañana también que ustedes puedan explicarles a sus hijos o a sus hijas si las tienen, eh, bueno, qué, qué partes tiene su cuerpo, para qué sirve, ¿sí? Y que le encuentren explicación a los procesos que tienen. Eh, en cuanto a la reproducción, tenemos dos órganos, perdón, o dos aparatos muy importantes, el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino. Eh, Se los nombro rápidamente, después vamos a ver las funciones más específicas, pero quiero hoy profundizar en métodos anticonceptivos, ¿sí? Así que por eso les hago como un pantallazo. En el caso de las mujeres, los dos órganos principales son los dos ovarios, ¿sí? Los dos ovarios que ven que están unidos por un ligamento eh, al útero. Dentro de los dos ovarios se producen los óvulos, ¿sí? Dentro de cada uno de estos ovarios van a estar guardadas todas las células sexuales femeninas que se llaman óvulos. Esos óvulos, las mujeres nacemos con toda nuestra carga de óvulos que se van a formar cuando somos un feto o un embrión, ahí se van a formar toda nuestra carga de óvulos, o sea que ya nacemos con esa carga, no se van a producir a lo largo de nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa a partir de la pubertad? Bueno, cada uno de esos óvulos va a empezar a madurar. Es decir, cuando nacemos, si bien tenemos nuestros óvulos, son inmaduros, ¿sí? Van a empezar a madurar de a uno por mes en cada ciclo, después lo vamos a ver. Eh, bueno, pero a partir de esa primera menstruación que se da en la pubertad. Sí, entonces, dentro de los ovarios tenemos todos los óvulos, después tenemos las trompas de falopio, que van a transportar esos óvulos. Este es un órgano muy importante, que es el útero, y acá se va a implantar el embrión, si es que se forma. El útero, bueno, el aparato reproductor femenino tiene más o menos el tamaño de un puño, sí, es pequeño y se ubica en la cavidad pélvica. Eh, el útero es un órgano muscular, está recubierto por músculo, tiene capas de músculo y capas de tejido, pero ¿por qué es importante que es un músculo? Porque como todos los músculos que tenemos en el cuerpo, incluso el corazón, se contrae y se dilata, ¿sí? ¿Para qué le va a permitir esta capacidad? Que se dilate, en el caso de que albergue un embrión o un embarazo, y ese útero puede expandirse
muchísimas veces su tamaño. Imagínense que es muy pequeño y tiene la capacidad de expandirse, y después que nace el bebé, vuelve a su tamaño original, ¿sí? Por eso es muscular. Y después esta parte, este canal, que es el cuello del útero, que también es el que se dilata en el momento del parto, el cuello del útero, y la vagina, ¿sí? La vagina que va a finalizar en 2 labios. Los labios son la parte exterior del aparato reproductor femenino, todo lo demás es interior. Los labios superiores e inferiores, ¿sí? Y después tenemos el aparato reproductor masculino. Sus 2 órganos principales van a ser los testículos. Dentro de los testículos se van a producir los espermatozoides. A diferencia de las mujeres, los varones sí van a producir, a partir de la pubertad, a partir de las primeras eyaculaciones, van a empezar a producir miles y miles de espermatozoides por día, ¿sí? Las mujeres no podemos producir, nacemos con nuestra carga, con determinada cantidad de óvulos, y listo, cuando se nos acaba, llega la menopausia. En el caso de los hombres, es al revés. Ellos empiezan a producir recién durante su adolescencia, durante su pubertad. Entonces acá se producen, dentro de los testículos, maduran esos espermatozoides, y van a atravesar todo este camino, o estos conductos, ¿sí?, de este testículo, y por este otro testículo, se llaman conductos deferentes. Son como tubitos que van a conducir espermatozoides. Y una vez que llegan acá, bueno, atraviesan la próstata, las vesículas seminales. Tanto la próstata como las vesículas seminales son 2 glándulas que van a producir distintos líquidos, van a producir hormonas, van a producir, bueno, van a incorporar también agua, proteínas, ¿sí? Para que finalmente lo que sale, los espermatozoides van a seguir este recorrido, van a salir finalmente por lo que sería el pene, ¿sí? O la uretra. Bueno, la uretra está por dentro del pene, y ahí va a producirse una eyaculación, donde lo que se libera es el semen, ¿sí? El semen es espermatozoides más hormonas, más proteínas, más un montón de otras sustancias, ¿sí?, que van a proteger y van a nutrir esos espermatozoides. Imagínense que los espermatozoides tienen que hacer todo este recorrido por un camino hostil, ¿sí?, porque el tejido de la mucosidad de las mujeres va a impedir el paso de los espermatozoides, le va a ser un poco más complicado. Entonces, para poder hacer todo este recorrido y llegar a la trompa y encontrarse con el óvulo, tiene que salir un líquido, digamos, que tenga nutrientes y que pueda proteger a esos espermatozoides. Ese sería más o menos el recorrido que tienen que hacer espermatozoides y óvulos, ¿sí? Después lo vamos a ver un poquito más. Pero lo importante es que sepan, bueno, qué órganos tienen por dentro y para qué sirve cada uno, que después lo vamos a ver un poquito más. Bien, las relaciones sexuales, ¿sí? Lo biológico exclusivamente. ¿Qué se pone en juego al tener relaciones sexuales? ¿Cuáles serían los posibles riesgos? Es importante que cuando uno comienza su vida sexual, empiece a tener relaciones sexuales con otras personas, que piensen, que tomen conciencia de cuáles son estos riesgos, ¿sí? Que los tienen que saber, porque justamente se está poniendo en juego su salud. El riesgo número 1, que probablemente se les haya venido a la cabeza, es un embarazo no deseado, ¿sí? ¿Por qué no deseado? Porque justamente eso es lo que va a implicar un riesgo, que no lo quiero tener. Entonces, ¿qué es lo que tienen que pensar? ¿Estoy preparado o preparada para ser madre o padre responsable? ¿Estoy preparado o preparada para traer un hijo al mundo? Este es un riesgo que tienen que pensar al momento de tener relaciones sexuales, porque justamente ya están en una edad reproductiva, ¿sí? Tienen que saber que eso es una consecuencia que puede pasar. Bueno, y en ese momento los invito a que reflexionen sobre cuáles son las ventajas y las desventajas de tener un hijo o una hija en ese momento de sus vidas, si ustedes están de acuerdo con su pareja, si lo planifican o no, si tienen pensado hacer otras cosas de su vida en este momento, si tienen otros proyectos, ¿sí? En ese caso, un embarazo sería un riesgo o sería algo no deseado. Bien, otra de los riesgos que muchas veces no se tienen en cuenta,
chicos, estos riesgos al momento de tener relaciones sexuales. Se piensa en el embarazo y no se piensa en toda la enorme cantidad de infecciones de transmisión sexual que se pueden contagiar, que existen, que están presentes, que muchas veces son asintomáticas y se pueden, o sea, no tienen síntomas, pero sin embargo se contagian. Y hay algunas que, lamentablemente, cuando uno se infecta, ya no tiene cura y va a estar infectado durante toda su vida. Entonces, les hago un pantallazo general, tampoco los quiero, o sea, sé que las imágenes son impresionantes o son feas de verlas, pero para que sepan que cualquiera de estas enfermedades, que ninguna, les aseguro que ninguna es muy beneficiosa, ¿sí? Son enfermedades que son dolorosas, pueden tener irritaciones, pueden tener secreciones, y todo esto son riesgos que ustedes se, se ponen en juego al momento de tener relaciones sexuales si no se cuidan con preservativo como se tienen que cuidar. ¿Sí? Entonces, algunos ejemplos de infecciones: sífilis, herpes, chancro, verrugas genitales, clamidia, gonorrea, tricomonas, bueno, HIV, hepatitis, ¿sí? Son muchísimas. Después, si quieren, pueden investigar más, pero la verdad que es una gran variedad de infecciones que se pueden prevenir. Eso es lo bueno, ¿sí? Si ustedes no quieren tener ninguna de esas infecciones, si no quieren comprometer su salud, lo pueden prevenir fácilmente usando preservativo, ¿sí? Que es el único método que puede prevenir estas infecciones. Entonces, por eso es importante, no es que uno les quiera a ustedes llenar la cabeza o decirles algo que no tiene sentido, sino que estamos protegiendo su salud. Yo como docente, sus familias, seguramente que también se preocupan, y que uno cuando está en la adolescencia quizás no tiene en cuenta por desconocimiento o por rebeldía. Pero tengan en cuenta que es un riesgo muy grande y que en estos últimos años han aumentado muchísimo los casos y las consultas en las salitas, en los hospitales, de enfermedades como la sífilis, bebés que nacen con sífilis, bebés que nacen con HIV, ¿sí? Y chicas o chicos que, bueno, que tienen verrugas genitales o que tienen distintos tipos de hongos y de bacterias. Bueno, dice, ¿cómo me di cuenta si puedo llegar a tener una ITS? ITS le llamamos una infección de transmisión sexual, que puede ser tanto por un virus como por una bacteria. Después vamos a ver si quieren la diferencia. Acá les hice una lista de síntomas generales, más allá de cuál sea específicamente esa enfermedad. Si tienen alguno de estos síntomas que aparecen acá, tienen que consultar a un médico, ¿sí? A un médico, puede ser un médico clínico, o puede ser específicamente su ginecólogo, o algún médico que consulten, ¿sí? Bueno, si observan supuraciones, ¿sí? O sea que van a producir algún líquido anormal por el pene, o dice manchas en la ropa interior, o la vagina también. Este líquido puede ser claro, blanquecino, amarillo, verdoso. Si el flujo vaginal tiene olor, colores extraños, o tienen en mayor cantidad. Si notan que tienen llagas genitales, úlceras o verrugas, tienen que consultar. Si tienen inflamaciones en el pene, por ejemplo. Si sienten dolor al orinar o dolor al tener relaciones sexuales, también es un síntoma de alerta. Si sienten dolores, dice, en la parte baja del vientre, o tienen fiebre, o sangrado que no corresponde, bueno, con la menstruación, ¿sí? Si tienen sangrados anormales o también muy frecuentes, más allá de su ciclo menstrual, también tienen que consultar. Irritación o picazón en los genitales tampoco es normal. Puede ser que tengan algún tipo de hongo. Hay diferentes tratamientos, depende cuál sea el virus o la bacteria que lo ocasionó, pero hay muchos que tienen cura, ¿sí? Con antibióticos, si son causados por una bacteria, con antibióticos vía oral o óvulos, en el caso de las mujeres, se pueden tratar. Y es importante, bueno, cuando consulten al médico les van a decir, en el caso de que tengan una pareja, es importante que el tratamiento siempre lo hagan los dos, ¿sí? No es que uno solo tiene que hacer el tratamiento, sino que las dos personas tienen que hacer el tratamiento para curarse y no volver a infectarse.
Pero bueno, es importante que estén alertas también, ¿sí? ¿Cómo puedo cuidarme y cuidar a mi pareja para prevenir un embarazo no deseado y no contraer una ITS? ¿Cómo se hace? Simplemente llevando a cabo una sexualidad responsable, ¿sí? Y acá les voy a hablar un poquito específicamente de lo que serían los métodos anticonceptivos. Bueno, hay básicamente, vamos a hablar de 3 tipos de métodos anticonceptivos. Los métodos hormonales, o también se les llaman métodos químicos, los métodos de barrera y los métodos quirúrgicos o definitivos, ¿sí? Cuando hablamos de métodos hormonales o químicos, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hablar son acá en Argentina son solamente para mujeres, existen, ¿sí? Y son métodos que a partir de la aplicación o la ingesta de determinadas hormonas femeninas, pueden ser estrógenos, puede ser progesterona, por ejemplo, alguno de esos derivados, a partir de estas hormonas sintéticas que nosotros incorporamos al cuerpo, esas hormonas van a inhibir la ovulación. ¿Qué significa? Significa que vamos a dejar de ovular, a dejar de liberar el óvulo de adentro del ovario. Entonces, si pienso un poquito, es decir, si yo no libero el óvulo del ovario, entonces no va a haber riesgo de que ese óvulo se pueda encontrar con un espermatozoide, ¿sí? Como no hay óvulo libre, el óvulo que esté esperando el espermatozoide, entonces la fecundación no va a ocurrir. También lo que pueden hacer es espesar el moco cervical, ¿sí? lo que tenemos adentro del útero, lo puede espesar, estas hormonas que ingerimos, para que los espermatozoides no puedan completar todo su recorrido. Pero básicamente eso es lo que esa es la acción que van a tener en nuestro cuerpo. Por eso son los más efectivos, pero la desventaja es que solamente previenen embarazo, ¿sí? No van a prevenir de ninguna manera infecciones de transmisión sexual, solamente embarazo. Entonces, si estos métodos son utilizados de manera adecuada, cuando se debe, y ya vamos a ver que cada uno tiene sus cosas específicas, van a ser muy efectivos, los más efectivos para prevenir embarazo, ¿sí? Ya que impiden la ovulación y también espesan el moco cervical. Y después tenemos estos métodos de barrera, que justamente porque se llaman de barrera, porque hacen justamente como una pared, ¿sí? O una barrera, o limitan un límite, para que los espermatozoides no puedan llegar a las trompas de falopio y encontrarse con el óvulo y hacer una fecundación. Entonces, los métodos de barrera, el más conocido, que les voy a decir ahora, va a ser el preservativo. ¿Sí? Acá tienen imágenes. Hay un montón de formas, de tamaños, de gustos, de marcas, de precios, que tiene el preservativo masculino. Es como un capuchón de látex, ¿sí? Que se va a colocar en el pene erecto, y se va a utilizar siempre desde el inicio de la relación hasta el final de la relación. ¿Sí? No es que se usa solamente en el momento de la eyaculación, sino que lo van a usar siempre para que sea efectivo. ¿Por qué? Porque si ustedes se lo colocan solo durante la eyaculación, tengan en cuenta que desde que se inicia la relación sexual, se van a liberar pequeñas cantidades de semen que se llaman, sí, o líquido seminal, ¿sí? Se va a empezar a liberar para, para poder lubricar la relación sexual y que son inconscientes, ¿sí? Ustedes no se van a dar cuenta de que van a liberar estas pequeñas cantidades de líquido seminal, o preseminal se llama, y que también va a contener espermatozoides. Entonces, se va a producir un embarazo, ¿sí? Es decir, se va a liberar en menor cantidad que una eyaculación, pero este líquido preseminal también tiene espermatozoides y también corre el riesgo de tener un embarazo. Entonces, para usar bien el preservativo se tiene que utilizar durante toda la relación sexual. Bien, eso sería el preservativo masculino, ¿sí? Y tengan en cuenta que es el único método que va a proteger contra las infecciones de transmisión sexual. Ninguna infección de transmisión sexual se va a transmitir si se colocan bien el preservativo.
por más que estén usando un método químico o hormonal, ¿sí? Siempre se va a combinar con preservativo. También está el preservativo femenino, que cumple la misma función, pero se va a colocar dentro de la vagina, ¿sí? Se puede colocar unos minutos antes también de la relación sexual, se coloca dentro de la vagina, tiene un aro, que este aro es flexible, que va a ir por dentro de la vagina hasta el cuello del útero, y entonces la mujer también va a estar protegida de esa manera, ¿sí? Y también este va a proteger contra infecciones de transmisión sexual. Acá en Argentina no es muy común, pero en algunas farmacias lo pueden conseguir. Bien, y después tenemos los métodos definitivos o los métodos quirúrgicos, que vamos a estar hablando de vasectomía y ligadura de trompas. Son métodos generalmente irreversibles, es decir, que ya no se puede volver atrás. Son ambulatorios, no necesitan, en el caso de la vasectomía, son algunas horas o una hora más o menos de cirugía, donde se hace una intervención y se obstruye el canal, fíjense acá, algunos de los canales deferentes o de los conductos deferentes se obstruyen, entonces los espermatozoides no van a salir por el pene, ¿sí? El hombre va a seguir eyaculando, va a seguir teniendo erecciones, va a poder seguir teniendo relaciones sexuales de manera normal, pero el semen que produce ya no va a tener espermatozoides, porque ese canal está obstruido cuando salen. Entonces va a dejar de ser fértil, ¿sí? Y en el caso de la mujer se llama ligadura de trompas. Justamente se obstruyen las dos trompas de falopio para que el óvulo no pueda salir, tampoco no pueda completar su recorrido. Entonces, estos métodos son irreversibles, cuando ya tanto el hombre como la mujer no deseen tener más hijos. Por ley, estos métodos son gratuitos, ¿sí? La ley de reproducción sexual y salud, una de las cosas, uno de sus puntos más importantes, es que tanto estos métodos quirúrgicos, ligadura de trompa, vasectomía, entrega de preservativos y entrega de algunos métodos químicos, como las píldoras y las inyecciones, sean gratuitas en nuestro país. Los pueden conseguir en hospitales o por sus obras sociales en forma gratuita si es algún centro privado. Otro de los puntos que establece esta ley de salud sexual es que cualquiera puede consultar, ¿sí?, a un especialista sin la presencia de sus padres también. Tiene que ver con la intimidad, ¿sí? Tiene que ver con la protección de, justamente de los derechos personales. Es decir, que uno puede acudir a algún centro de salud y tiene la obligación de darles información confiable, información médica, ¿sí? Para que ustedes no busquen la información en cualquier sitio de internet o de un amigo o de algún familiar, sino que sean los médicos responsables de la salud los que les brinden toda la información que ustedes le den la capacidad de elegir un método que sea confiable y de preservar su intimidad. Entonces, bueno, les hago un pantallazo de los métodos químicos, de los métodos hormonales. Uno de los más comunes es el uso de pastillas anticonceptivas. Acá dice, abajo les va a decir, por ejemplo, corto plazo o largo plazo. ¿A qué se refiere eso? Corto plazo van a ser aquellos métodos cuyos efectos, ¿sí?, sean por ejemplo, que duren un día, una semana o un mes, ¿sí?, que tengan que ir renovándose en menor tiempo. Y largo plazo se les va a llamar a aquellos métodos que una vez aplicados me pueden durar años hasta que se tengan que cambiar. Ahora vamos a ver algunos. Bueno, en el caso de las pastillas anticonceptivas, siempre se tiene que consultar a un ginecólogo para suministrarlas. No puedo tomar las mismas pastillas que mi hermana, que mi vecina o que mi amiga. ¿Por qué? Porque el médico necesita saber su historia clínica, si tienen alguna contraindicación, por ejemplo, si tienen problemas cardíacos, porque hay varias contraindicaciones en cuanto a estos métodos hormonales. Son uno de los más seguros. Van a ver, en este caso es de 28 días, porque el ciclo menstrual dura 28 días,
Estas pastillas se van a comenzar a tomar el primer día de menstruación. Y en el caso de las de 28, hay 3 semanas, o sea, 21 días, que son pastillas activas, y una semana, que esta no sé si se ve, pero siempre es de otro color, que van a ser las de placebo. Durante esta semana va a ocurrir la menstruación, ¿sí? Y estas placebo no tienen carga hormonal. Estas primeras de 21 días tienen carga hormonal y estas últimas no. Se siguen tomando para no perder el hábito de tomar una pastilla por día. Bien, estas pastillas se tienen que tomar siempre en el mismo horario. Dijimos, ¿no? Se comienzan a tomar el primer día de menstruación y no se pueden olvidar, ¿sí? Lo importante para que los métodos sean efectivos es que se utilicen correctamente. En el caso de las pastillas, es 100% recomendable y 100% para que cumplan su función, se tienen que tomar una por día. En el caso de que se olvide una pastilla, al otro día se pueden tomar 2 juntas, apenas se acuerdan tienen que tomarla, pero va bajando la efectividad, ¿sí? Una cosa es que se olviden una pastilla y el otro día, bueno, pueden tomar 2. Pero en el caso de que se olviden 2 o 3 días, listo, ese blister ya no sirve más, ya no se va a utilizar, lo tengo que tirar y tengo que comenzar con otro blister en mi próximo ciclo. Entonces, durante esos días que no toman las pastillas anticonceptivas, van a tener riesgo de un embarazo, obviamente, porque no van a estar protegidas. Entonces se tienen que cuidar por otro tipo de método. Pero bueno, básicamente tienen que tener una recomendación médica, tienen que acudir al médico para que les diga cuáles tienen que tomar, de qué manera y demás, y sacarse todas las dudas. Otro de los métodos que se está utilizando se llama anillo vaginal. A ver, esperen que les quiero...